Me envían entonces a hacerme rápidamente una biopsia, la cual en efecto sale positiva. Cáncer de seno, triple negativo en etapa 2. Que cuando yo recibí esa noticia, yo quería desplomarme al piso. O sea, fue tan fuerte, yo quería ser fuerte para ella. Pero yo estaba en el baño ahí llorando y tratando de contenerme porque realmente no podía. Y así como hombre, yo quiero mostrarle a ella que estoy ahí. Esa mañana el código azul sonó para Saraí Rivera. Esa palabra donde tú no te mueres, cuando los médicos dicen, se hizo realidad y la pude palpar. El no de Dios a veces es lo mejor que nos puede decir. Amén. Porque Él sabe lo que nos conviene. Sin filtro, Señor, vengo ante ti, con mi verdad sin poder fingir. Las dudas me hablan, quiero callar, pero tu voz, Dios, me vino a sanar. Encuentro sin filtro contigo, Jesús. Mi mente se rinde a la luz de la palabra. No hay máscaras, no hay temor, solo tu gracia, amor y perdón. Encuentro sin filtro, es este debate donde tu verdad siempre es la que sale. Encuentro sin filtro. Bienvenidos y bienvenidas a todas esas lindas chicas y chicos, caballeros, damas que nos ven en otro programa más de Encuentros sin Filtro, donde la razón y la fe se unen con respeto, con amor, con paz, tratando de sacarlo de la caja a usted, su pensamiento. Lo bueno se comparte. Dele subscribe al canal, dele a la campanita y comparta este contenido. Búsquenos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas digitales, con el fin de llevar este mensaje bonito, esperanzador, lleno de debate, con respeto. Deje su comentario, lo que usted opine, pero nosotros vamos a seguir hablando de temas que la gente no quiere hablar. Estoy aquí con mi panelista Jessica, saluda. Hola, Denny, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Encuentros sin Filtro. Qué bueno, hoy tenemos dos invitados. Tengo aquí a mi derecha a Miguel, que lo voy a dejar que se presente ya mismo, y a Sara. El tema de hoy es un tema espectacular. El Dios de los milagros, el Dios que sana, pero también el Dios que hace silencio en los milagros. El Dios que a veces nosotros tocamos la puerta, pero la puerta no se abrió del milagro. Tengo aquí a Miguel para que se pueda presentar y hablar de él. Miguel, saludos. Bendiciones, familia. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Jessica y Denny, de verdad que estamos bien contentos de ser parte en este día y creo que es un tema muy profundo, muy poderoso que nunca había escuchado hablar de esta forma, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Sara. Dios le bendiga, Denny. Gracias por la oportunidad, más que honrada. Gracias, Denny. Gracias, Jessica, de poder estar aquí sentada junto a mi amigo Miguel para poderle hablar, ¿verdad? Y conversar sobre un tema tan delicado, profundo y de mucho interés para todos ustedes. Voy a poner un poco esto en contexto. Miguel, que está a mi derecha, recientemente, ¿verdad? Miguel nos va a contar. Perdió a su pareja idónea, a su esposa, por el cáncer, ¿correcto? Eso es así. Y tengo aquí a la izquierda a Saraí Rivera, que hace un año, 2 años, sí, fue diagnosticada con cáncer. ¿Y hace cuánto te hicieron libre del cáncer, que tocaste la campana? 1 año. 1 año. Y vamos a entrar en un diálogo, Jessica, donde vamos a compartir. Porque el mismo Dios que le sirve a Miguel es el mismo Dios de Sara y el mismo Dios del que hablamos en este canal. Y queremos de alguna manera lograr esta reflexión y estas miradas, porque hay mucha gente que nos ve que dice, no, es que tú clama a Dios y Él te va a responder. Sí, Dios responde. Yo no tengo la mínima duda que Dios respondió a Miguel, tal vez con una respuesta que Él nos va a explicar. Y respondió a Sara con otra respuesta. Miguel, háblanos un poco de lo que te dedicas hoy. Sé que eres un ministro de la música. Háblanos un poco de tu esposa. Ponnos en contexto. Sí, bueno, yo soy ministro de adoración.
siempre, por toda la vida fui criado en el Evangelio. En este momento soy líder y vocalista del grupo Ungidos Worship, un ministerio que levantamos conjunto a mi esposa hace un tiempo atrás, a poco tiempo. Realmente llevamos poco tiempo, pero Dios ha abierto puertas gigantescas en nuestro ministerio, nos ha sorprendido de manera increíble. Y algo que tengo 3 hijos, ¿verdad? De edades 9, 6 y 5. ¿Todos con tu esposa? Todos con mi esposa, Ok, claro que sí. Y lo interesante es que, Sara, 2 años atrás fue que también Delilah fue diagnosticada, exactamente 2 años atrás. Así que muy parecido, no solamente la historia es parecida, pero al igual también el tiempo también es muy parecido. Hace 2 años atrás fuimos diagnosticados, ella fue diagnosticada con cáncer en el pulmón, non-small cell cancer, y estábamos en el momento quizás más emocionante de nuestra vida, con nuestros hijos, nuestro ministerio. ¿Qué edad tenía tu esposa? Mi esposa tenía 32 años. Okay. Y en este momento el ministerio en su apogeo, habíamos lanzado nuestra primera canción. Ya luego de haber lanzado nuestra primera canción, estábamos a punto de lanzar nuestra segunda canción, que se titulaba Consolador, que se titula, mejor dicho, Consolador, y estábamos en el proceso de lanzar esto bien emocionados, y nos llega esta noticia de que... ¿Cómo llega? Ella ¿Algún síntoma? Sí, claro, ella tenía un dolor por esta área del pulmón, la área izquierda, y llevaba tiempo así. Y se chequeaba, pero le decían que no, estaba bien, no había problema. Pero llevó mucho tiempo que ella seguía insistiendo este dolor, que ella decía, no, tengo que hacer algo. ¿Fatiga, dolor de cuerpo o sí, simplemente dolor de cuerpo, cansancio, pero ese dolor persistente, como una presión. Entonces decidió ir a chequearse. Cuando le hacen x-rays, lo que sea, ven que hay algo que no, como que no cuadra, ¿verdad? Algo que no se ve bien. Entonces le mandaron a hacer exámenes de sangre. Ya cuando le hacen esos exámenes de sangre, el pulmonólogo le dice, mira, te tengo que ir a ver, darte una noticia. Yo voy con ella y ese día nos dicen que la sangre, lo que se había hecho el examen, estaba positivo, y ya luego querían hacer una biopsia, y ya luego para confirmar aún más. Pero ahí fue que recibimos la noticia de primera instancia. Ok, detente ahí. Sara, quiero que pongas en contexto a la gente que nos ve en el canal sobre tu experiencia hasta que llegó esa noticia. Cuéntame. Pues mira, Denis, primero que nada, soy una mujer felizmente casada. Tengo 3 hermosos hijos, un niño de 7, una niña de 11 y un adolescente de 19 años. Como toda persona, por lo menos en mi caso, siempre he sido bastante saludable. A diferencia quizás de Delilah, si ella sintió síntomas, en mi caso no fue así. Yo me encontraba, recuerdo, en el 2022, me encontraba en un servicio en la iglesia, donde una pastora estaba dando el servicio y se detiene, baja y se dirige hacia mi persona, me señala y me da una palabra de parte del Señor, la cual decía que iba a pasar por un proceso, pero que no iba a ser de muerte y que yo no iba a morir cuando los médicos dijeran. Que ella estaba predicando. Ella estaba predicando y se detuvo. ¿No te Detuvo. conocía? No. Nos conocíamos, pero ella vive en Puerto Rico, la iglesia estaba aquí en Orlando, y me dijo de parte del Señor que iba a pasar por un proceso, pero que no iba a ser de muerte, y que yo iba a morir cuando la palabra de Dios se cumpliera en mi vida. Cuando yo recibo la noticia, yo miré a mi esposo, nos quedamos como que ¿qué sucedió aquí? No entiendo, yo no estaba enferma, no me pasaba ni por la mente a qué se refería ella. Llegamos a la casa, me senté con mi esposo y comenzamos como a... Sí, a meditar sobre como un mensaje como ese. Decir que quizás tendré un accidente de carro, me pasará algo, pero jamás. 2 semanas luego de haber recibido la palabra de parte del Señor, voy al primario para un chequeo de rutina y me descubren una masa en el seno derecho, de la cual me envían entonces a hacerme rápidamente una biopsia, la cual en efecto sale positiva. Cáncer de seno, triple negativo en etapa 2. ¿Cómo es que se da ese evento de que tienes que ir? ¿Qué era lo que sentías? Cuando yo estaba en mi casa, típico, ¿verdad? Dándome un baño y demás, sentí como un pequeño bulto, pero nunca hubo dolor, ni picazón, ni hinchazón, absolutamente nada. Simplemente sentí un pequeño bulto. Para que la gente que nos ve claro,
¿Bulto en qué área, verdad? En el seno derecho. Muy importante en el porque la lado. mujer de seno es uno Claro. de los cánceres hoy en día, ¿verdad? La mujer de seno no. El cáncer del seno Cáncer. es una de las primeras causas en este Sí, país sí. y a nivel mundial. Así que Sí. es bueno que también le digamos, hey, chequéate, manténganse en su Definitivo. rutina. Y cabe recalcular que yo tenía 37 años y ustedes saben que siempre normalmente te La dicen mamografía. que la mamografía es Ajá. después de los 40, lo cual siempre he pensado que no es correcto y luego de lo que me pasó a mí, automáticamente opino que deberían de bajar un De los poco el 30. range de la edad. Claro, Claro, que bastante. sí. Miren el caso de Delilah, 32 años. Claro, claro. Así que Wow, ¿qué esto edad? es una enfermedad que no discrimina. no discrimina ni edades, ni sexo, absolutamente nada. Y en el caso de Delilah, ella ni siquiera fumaba, nunca fumó Sí, en sí. su Imagínate. vida. Y menos en esa zona. Y la edad de ella, o sea, el doctor decía, es tan pequeño el porcentaje de personas que le da este tipo de enfermedad sin haber fumado y tener la edad que ella tenía. En Definitivo. el mismo lugar fue. El pulmón cerca, me imagino, de su área de los senos, ¿no? O aquí Pero al lado. fue el pulmón, exactamente, Ajá, pulmón. la parte baja del pulmón. para Exacto. ella. Parte baja del pulmón. Y cabe recalcar que en el árbol genealógico soy la primera. Esto tampoco fue algo hereditario, no tengo familiares, nada que ver. Me siento ese pequeño bulto en el área del seno derecho, voy al primario, le dejo saber pues que me verifique, pero a todas estas yo voy con una mentalidad de que jamás me va a pasar, de que en efecto estaba yo... Si no asocias lo que habías recibido con eso. No, para nada. Luego que él ¿verdad? Me chequea, él me dice, mira, sentí un pequeño bulto, siento como unos bumps, así que vamos a enviarte entonces a hacerte una biopsia. Recuerdo que pues saquemos cita, fui a hacerme la biopsia y ese día fue bien peculiar porque entonces estaba yo postrada, ¿verdad? En la camilla, ella te pone la anestesia directamente en el seno, te pone una pantalla, tú tienes el acceso a mirar lo que ella te va a Mira lo estar que ella haciendo. está haciendo. Luego que ella te adormece el área, ella te explica que ella va a utilizar una pequeña pistolita que la va a introducir y ella va a disparar 3 veces. Eso lo que hace es que esa manita sale a intentar agarrar un pedazo de la masa para extraerla y hacer la biopsia. Pero ¿qué sucede? Cuando está en el proceso, yo veía y escuchaba que ya habían pasado más de 3 veces hacía rato. O sea, ella seguía intentando agarrar y agarrar y agarrar. Yo estoy viendo en la pantalla una masa redonda y veo la palanca de la pistolita intentando agarrar, pero es como que esta es la masa. Cuando la pistolita agarra, No puede. se sale, no agarra. Ella detiene el proceso. Yo estoy básicamente casi sedada, ¿verdad? Por la anestesia que me ponen en el área, pero es como un tipo Benadryl, así que se me corre por todo el cuerpo. Ella me mira y me dice, mira, por ley IPA, sabemos que pues, se supone que yo no te dé ningún tipo de información hasta tanto no se evalúe y el doctor ya pues... Si te llega un pueda diagnóstico decir. Exacto. ajá. Pero considerando lo poco sensibles que pueden ser los doctores al dar este tipo de noticias, yo me voy a adelantar. Dado a lo que yo estoy observando aquí y viendo cómo intentando hacerte una biopsia se me ha hecho imposible, yo te aseguro que esto 99% es cáncer. Wow. Yo estoy acostada en la cama, sedada, recibiendo la noticia, tratando de asimilarla. Y lo que me viene a la mente rápidamente fue la palabra que Dios me había dado 2 semanas antes. Wow. Y ahí empezó la travesía. Detente ahí. Amo. Y comenzamos. Cuando ustedes escuchan la palabra cáncer, típicamente, ¿verdad? Yo desde mi contexto digo muerte. Porque aunque sí tenemos muchas historias de gente que se ha superado, es una enfermedad muy, muy, muy agresiva. Y de cantidades enormes. En el caso mío, que trabajo en finanzas muchos años, que aseguraba a personas, uno de los productos que más yo mercadeaba era el cuidado hacia una enfermedad como esta, que se puede convertir en catastrófica, como algo sencillo, cortamos, nos sacamos, vete, qué bien. Pero hay gente que le ha tomado años recuperarse o procesos largos. Cuando llegó ese diagnóstico, Miguel, esa noticia, ¿cómo la manejaste con tu esposa? Bueno, la verdad es que esa noticia, yo creo que nadie está listo para recibir esa noticia. De acuerdo contigo. Cuando yo recibí esa noticia, yo quería desplomarme el piso. O sea, fue tan fuerte, yo quería ser fuerte para ella. Pero, o sea, tuve que meterme al baño. Le dije, dame un momento, tengo que usar el baño. Pero yo estaba en el baño ahí llorando y tratando de contenerme porque realmente no podía. Y así como hombre, yo quiero mostrarle a ella que estoy ahí, como fuerte para ella.
Y yo mismo pasando por esto, o sea, como tú dices, lo que viene es miles de preguntas. Y en el caso de ella, o sea, la vez que nos enseña las placas y todo, o sea, ella ya tenía lymph nodes, ¿verdad? En el área del pecho, el área acá abajo, o sea, tenía diferentes lymph nodes. No era solamente el pulmón, en el momento ya habían visto que ya se había Era agresivo. ya se había comenzado a regar a otras áreas. Entonces, ya se estaba metastizando, ¿no? Entonces, ya para cuando yo veo eso, yo digo, wow, o sea, esto es serio. Y cómo lo trabajamos, realmente lo trabajamos bien interno con la familia, comenzamos a hablar con la familia, comenzamos a orar, comenzamos a buscar ayuda en nuestro círculo, a orar y ponerle las manos del Señor y tratar de mantenernos siempre conectados con la familia y la oración. Duro. Wow. Y la noticia, cómo la manejaron con sus hijos, nunca le informaron, todo fue como que poco a poco. Fue poco a poco, o sea, realmente no sabíamos, es como que no estábamos listos para esto. Realmente no sabíamos ni qué hacer, ni cómo comunicárselo a ellos. Ellos son pequeños, no entendían. Entonces realmente decidimos dejarlo así, o sea, no comunicarles a ellos exactamente. Ellos sí sabían y obviamente ya al transcurso de los 2 años entendieron que la mamá estaba enferma, que necesitaba un poquito más de atención, pero no necesariamente sabían que era exactamente cáncer. Miguel, ¿qué tiempo duró ese cáncer? 2 años. 2 años. Y ese proceso, en medio de ese proceso, ¿cómo fue cada vez? ¿Cómo fue avanzando cada vez ese cáncer? Fue como una montaña rusa, porque hubieron momentos donde mayoría de los momentos fue empeorando. O sea, yo recuerdo que yo oraba, yo decía, Señor, yo conozco tu palabra, yo fui criado en la iglesia, y yo decía, Señor, tú lo único que pides es un grano de mostaza. Tu palabra dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva y se va a mover. Y yo decía, Señor, yo sé de seguro que yo tengo una fe más grande que un grano de mostaza. Porque yo llegaba a esa clínica con toda la fe del mundo que me iban a decir que, mira, ya no hay nada, aquí no hay nada. Yo le decía, no te preocupes que nos van a decir que no hay nada ahí. Y cuando llegaba allí, lo que nos decían era que estaba peor. Y yo decía, Señor, ¿qué será esto que pasó? Y a la misma vez estamos viendo cómo Dios está abriendo puertas en otros lados de nuestras vidas personal, nuestra vida personal, nuestros hijos, nuestro ministerio. Claro. Comienza a surgir Ungidos Worship, ¿verdad? Entre medio de todo esto, una noticia positiva, una noticia negativa. Entonces decimos, Señor, me confundo. Digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Verdad? Siempre en nuestro círculo vieron gente que nos decían, esto es una enseñanza. Claro, un proceso. Tranquilo que vas a salir. Pero nuestra naturaleza siempre se preocupa, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta que verdaderamente no había una solución? Realmente nunca. Porque siempre permanecí en la fe. Hasta el último día. Sí, literalmente, Lázaro, levántate. El doctor literalmente me veía como un loco. Hubieron varias veces que el doctor me dijo a mí, o sea, en ciertas citas que yo fui con ella, una vez yo fui con ella, el doctor me dice, mira, quiero hablar contigo un momento. Y a ella le pareció raro eso porque él no hablaba conmigo, él siempre hablaba con ella. Y él me sacó aparte, me metió en un cuarto, me dijo, ¿tú entiendes lo que está pasando? ¿Tú entiendes? Porque él me decía, yo te veo a ti como que muy tranquilo. Tú no entiendes la situación de ella, ¿verdad? Yo le digo, sí, yo entiendo la situación de ella, pero yo también creo en un Dios que es todopoderoso, que la puede sanar. Y él como que, bueno, tú sabes, como que... Sí, la ciencia versus la fe. Él estaba lleno de datos. Claro. Estaba lleno de datos. Todos los datos que él veía apuntaban a que las cosas no estaban funcionando. Me dice, esta es la última opción. O sea, nosotros ya habíamos pasado por procesos de diferentes tipos de tratamientos. Comenzamos con un tratamiento con una pastilla que era una pastilla nueva, una pastilla más moderna, que es de tecnología nueva. Tecnología nueva, un clinical trial, ¿verdad? Una tecnología que es una quimioterapia sin tener que estar ahí sentado, por una pastillita. Pero eso funcionó por un tiempito, comenzó a verse un progreso, pero luego paró de funcionar
y volvió a atacar. Entonces tuvimos que ir a la segunda opción y la tercera opción. Ya cuando íbamos por la tercera o cuarta opción, él me dice, esta es la última opción que tengo. O sea, esto tiene que funcionar. Quédate ahí porque quiero entonces seguir, ¿verdad? Yo sé que ya estamos en tu etapa crítica. Sara recibe la palabra junto con Misael. Cuando recibiste esa palabra, ¿verdad? Como bien dijo Miguel, lo único que piensa uno es en muerte. Tú pensaste en la palabra que habías recibido. Correcto. Si yo no hubiese recibido la palabra de parte del Señor, en definitiva me hubiese pasado la palabra muerte automáticamente. Pero tenía en mi mente la palabra que Dios me había dado. Entonces, junto con mi esposo, ¿verdad? Entendimos que de esto se trataba cuando el Señor me habló en aquel servicio. Así que yo creo que desde ese momento nuestra fe fue puesta a prueba completamente. A diferencia quizás de Miguel, donde él explica que mientras pasaban cosas negativas, también pasaban positivas. En mi caso fue todo lo contrario. Yo estaba en mi mejor momento en el trabajo que tanto yo había esperado, con planes de comprarnos una nueva casa, en el mejor momento económico. Cuando de repente viene esta noticia, todo se cae, todo se derrumba, llegan avisos de desalojo, tengo que dejar el trabajo, solamente un solo ingreso, el de mi esposo. Tengo 3 hijos, me senté con ellos, quizás a diferencia de Miguel. Sí, porque los tuyos están más grandes, claro. Los míos, el nene tenía 4, la nena tenía 7 y la mayor tenía 16 años. Así que se me hizo un poco más sencillo trabajar el tema, claro, de acuerdo a su edad, específicamente con mi niña del medio, que le hablé, ¿verdad? Porque cuando uno pasa por el cáncer, uno sabe cuando te van a dar las quimios, lo primero que tú pierdes es el cabello. Claro. Así que eso fue lo que yo me internalicé y que yo acepté desde un principio. Y fue lo primero que yo hablé con ella. Y yo le expliqué, mira, mamá tiene cáncer de seno, me van a dar un tratamiento que lo más probable, mamá pierda el cabello. Entonces, pues ella entra en esta dinámica de, pero mamá, te van a hacer bullying, se van a burlar de ti, yo no quiero. Y yo le dije, no. Le comencé a enseñar videos de personas que pues se ponen peluca o simplemente lucen su cabeza rapada. Le expliqué que el Señor había dado una palabra y que íbamos a confiar en la palabra y que mamá iba a estar bien. Con el nene, pues obviamente era mucho más pequeño, así que lo mantuvimos en baja... ¿verdad? Sí, información poco a poco y según lo que preguntar. Claro. Y entonces la mayor en ese momento vivía en Puerto Rico, así que pues ella viene para acá, para Orlando, y ahí entonces le vi la noticia. Obviamente si ella llora, ella le choca, pues porque era, ¿verdad? Más grande. Pero no fue fácil la familia. Yo me senté con mis padres. Yo me senté y yo les dije, quiero que sepan que este es el diagnóstico. Esta fue la palabra que Dios me dio. Yo voy a estar bien. Yo necesito su apoyo. No los quiero ver llorando, no me cojan pena. Yo sigo siendo funcional, yo sigo siendo Saraí. Voy a tener limitaciones, pero no me limiten más de lo que debo estar limitada. Y yo creo que eso les cayó a ellos como un balde de agua fría, porque yo estaba consolándolos a ellos en vez de que fuese al revés. Wow. Pero me ayudó, me funcionó para yo poder seguir. Claro, porque tú tienes una palabra previa. Claro. Te pregunto, en ese proceso, ¿dudaste? Porque yo te vi en condiciones muy críticas, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando, hoy estás bien, hoy estás bella, hermosa, radiante, pero estuviste en un momento dado donde tu cuerpo estaba frágil. Shutdown. Llegaban los médicos y decían, no se salva hoy. Cuéntanos un poco de ese nivel crítico donde pudiste haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Tengo palabra, pero yo creo que yo me voy. Mira, como bien dijiste, sí, a raíz de la enfermedad toqué fondo. Yo estuve aproximadamente 9 a 10 meses hospitalizada. O sea, yo viví en el hospital. Correcto. En el hospital fueron de 9 a 10 meses que yo no pude ver a mis hijos, no pude compartir más allá de un FaceTime o de una llamada telefónica. Y sí, hubieron momentos donde ya mi cuerpo no daba más, donde los doctores le decían a mi esposo, mira, esto es ya, llévala a tu casa, porque intentamos. Y cabe recalcar, ¿verdad?, que dentro de todo la misericordia del Señor fue tan grande que mis síntomas, lo que me derrumbó a mí, fueron los side effects de la quimioterapia. Así que yo no te puedo hablar de lo que es un dolor del cáncer.
porque por misericordia de Cristo yo no lo sentí. Yo escucho a la gente hablar del dolor del cáncer. Yo no sé, no logro ni imaginarme cuán fuerte y cuán doloroso debe de ser, porque yo no pasé por eso por la misericordia de mi Padre Celestial. Pero los side effects de la quimioterapia me derrumbaron, me dio lo que se conoce como una colitis severa. Así que yo sangraba todo el tiempo, constantemente. Me transfundieron sangre en más de 3 ocasiones. Tanto me inflé como un pez globo a punto de explotar, como me rebajé hasta perder completamente músculo y grasa. Yo entré a la enfermedad en 170 libras y en menos de un mes estaba en 90. Así que yo me desaparecí. De repente las medicinas me inflaban, donde la doctora una vez entró y dijo, ella ya mismo le va a dar un infarto porque está completamente inflada, no estaba orinando, así que estaba reteniendo líquidos en todo mi cuerpo, yo me desfiguré por completo. Wow. Así que en todos estos cambios constantes, ¿verdad?, de la enfermedad, algo que el Señor puso en mí fue una sonrisa. Y yo creo que como yo una vez dije en un podcast anterior, que creo que fue también con Denis, yo expliqué que dentro de todo este proceso, la importancia de tener personas de valor en Cristo es tan y tan importante, porque en estos procesos tú estás desanimada, pues porque yo soy madre de 3, soy esposa, me considero una persona joven, tengo familia, con planes a futuro, y verme en esta situación que jamás me imaginé, ver que mientras yo estaba en el hospital, yo escuchaba Código Azul todos los días. Sí, eso es, corre, Mayday, hay que ayudar. Y me enteraba de que pacientes en los cuartos cercanos a mí perdían su vida mientras yo seguía ahí. Así que dentro de todo, sí, la tristeza en un momento dado invadió mi vida. Hubo una noche que nunca voy a olvidar. Yo le dije a mi esposo, porque le dije a mi esposo, mira, mi amor, ve a casa porque tenemos los 3 niños en casa. Yo no estoy, pues al menos tú estás allí, dale support, cuídalos y demás. Déjame a mí, yo estoy bien, estoy en el hospital, aquí tengo los enfermeros, así que yo estoy en el mejor lugar que puedo estar. Y esa noche yo siempre sonreía a los doctores entraban y todos ahí, ¿cómo tú estás? Y yo, bien. Y cuando se iban, yo decía, God is good, y ellos se quedaban callados. Ya llegó un momento en que yo decía, God is good, y yo, all the time, esa es la, ¿verdad? Esa es la intención, claro que sí. Muchos me decían, ¿cómo es posible que tú llevas aquí tantos meses y tú siempre que entra una enfermera, un doctor, tú recibas como una sonrisa? Y yo, es que eso nada más lo hace el Señor. Es algo que yo no te lo puedo explicar. Porque de por sí yo soy una persona bastante alegre. El que me conoce sabe que yo soy alegre y me encanta hablar y demás. Pero esa alegría que salía, que se reflejaba en mi rostro, eso nada más era el Señor. La normal. Pero entonces llegó una noche que como, ¿verdad? Como todo, uno se agota y uno se cansa porque no estás viendo luz en el camino. Y ese día recuerdo que mi esposo se fue a la casa y yo me quedé sola. Ese día nadie se quedó conmigo a dormir. Y en mi soledad y mi intimidad con el Señor, yo había prometido, porque de hecho, algo bien importante, como el Señor tuvo de mí misericordia, como Él tuvo ese amor de dejarme saber lo que me iba a pasar, yo siempre le dije a Él, yo nunca te voy a reclamar el por qué. No tengo derecho, porque tú me lo avisaste. Así que es algo que yo voy a valorar y que voy a agradecer. Pero esa noche yo le dije, ya no puedo más, Señor. Sácame de aquí. ¿Te entregaste? Me entregué. Yo dije, Señor, sácame de aquí. Pasa de mí esta copa. Y decía, Señor, ya no aguanto, no veo luz al final del camino. Los doctores no dan con una medicina que me pueda levantar. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposo. No aguanto más. Detente ahí, qué interesante, porque tú, teniendo palabras, te rindes y haces una confesión aquí que te felicito por decir algo, porque sé que mucha gente se puede identificar contigo. Sin embargo, Miguel le dice al médico, no, Dios puede hacer algo hasta ahora, aquí, ahora mismo. Y el médico, ¿tú estás claro de lo que está pasando? O sea, estamos ya en la última. Estamos ya en el último episodio. Aquí no hay más nada. Sin embargo, Miguel está lleno de fe de un milagro y tú estás en la otra escena rindiéndote con palabras, con algo que te dijo, tú no vas a morir, pero ya tú lo estás viendo porque humanamente nunca he estado en tu posición, no sé qué tú sentiste, pero son muchos días ahí. Demasiado. Llega un momento que tu mente
colapsa, no puedo, acaba esto, Claro. ¿verdad? Voy con Miguel Claro que y sí. luego sigo contigo porque me encantó esa reflexión. Buenísimo. Miguel, ya no hay break. Te lo dijo el médico, tú sigues con tu fe. De ahí a lo que sucedió. Bueno, quería decir también que Sí, añade. obviamente ella sí pasó por un dolor increíble, ¿verdad? Antes de, en todo este proceso, al final comienza a dejar de, ya no podía cantar, no podía hablar mucho, o sea, la voz se le afectó por un cierto tiempo y también el cáncer se le había regado acá a la espalda y a la cadera, entonces se las dificultaba caminar, la tuvimos que levantar y moverla, es más, durmimos en el sofá, en la sala, durmimos en la sala por un par de meses, porque no podía dormir en el cuarto porque la cama no... Era incómoda para ella. Era incómoda. Entonces ella sí experimentó ese dolor y nos quedamos a veces hasta despiertos hasta 2, 3 de la mañana tratando de darle, aliviarla, masajes, medicamentos, ¿verdad? Y fue bien fuerte. Y yo sé que a través de todo ese proceso hubieron momentos bien difíciles donde obviamente ella sentía ¿cómo digo? Esa presión en su cuerpo, ¿verdad? Que no podía aguantarla físicamente. Pero yo sé que algo que admiro y que siempre me ministró a través de todo este proceso es que ella nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de adorar a Dios. Nunca negó al Señor y siempre mantuvo la fe. Siempre mantuvo ahí. Yo creo que lo que Dios puede hacerlo. Pero también fue bien sabia y reconocía que la voluntad de Dios era perfecta. Y ella estaba literalmente depositada en las manos del Señor. Ella decía, Dios es todopoderoso, no, Él lo puede hacer. Y estuvo siempre confiando en el Señor. Nunca dejó de sonreír, nunca dejó de levantarse y seguir peleando también a través de ese proceso. Entonces, me dicen esto, yo le digo, no te preocupes, yo voy a seguir buscando las opciones. Este es el doctor. Cuando te dijo, esto es lo último que hay. Esto es lo último que hay. No te preocupes que esto va a funcionar. Lo interesante es que comienzan ese proceso. Ella entra en un proceso donde comienzan una terapia nueva de quimioterapia. Ya está tomando quimioterapia como tal. Está en el lugar, o sea, por IV. Y de momento se limpia todo. Le hacen un PET scan, aparece que todo está, no saben qué pasó, todo está como que todo se fue. Y entonces nos quedamos así como que wow, ok, los lymph nodes no están, la masa no parece como que hay actividad. Entonces dicen, vamos a cortar. Van a operar. Vamos a cortar el pulmón. Ok. Entonces me dicen, ¿vamos a cortar el pulmón o vamos a radiarlo? Pero esas son las dos opciones. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer la consulta para cortarlo. Obviamente nosotros estamos en el ministerio de adoración. Claro, tú sabías que había unos efectos si pasaba eso. Ajá. Para ella, ella deseaba, adoraba, ¿verdad? Adorar al Señor con su adoración, con su voz, ¿verdad? Claro. Y cuando vamos a la consulta, el doctor nos dice, pues vamos a cortar la mitad, el lower lobe completo. Nosotros pensábamos que era un pedacito nada más, pero él nos dice, no, tenemos que cortar la mitad del pulmón completo. Y eso es otro proceso que ella tenía que pasar. Entonces ella dice, no quiero hacer eso. Comenzamos a orar y decidimos, y esto es la parte bien difícil porque hay decisiones que hay que tomar en este proceso que segundos, uno ora, y de todos modos uno se siente como que, Señor, ayúdame porque no sé cuál decisión tomar, no sé qué paso tomar. Es bien difícil. Creo que no hay muchos recursos, no hay muchas ayudas para ayudar a personas que están pasando por el cáncer en este momento. Y básicamente tienes que hacer tu propio research, todo el mundo te tiene que ayudar. Y los médicos tampoco son de dar mucha información. No dan nada. Esto y esto. No te dan ninguna ayuda, ninguna dieta, nada. No te dicen, mira, cómete esto, ¿no?
Lo que te dicen es, tómate esta pastilla. Eso es lo que único te dan. No te dan nada para ayudarte caseramente. Entonces, nosotros, la familia, tuvimos un apoyo, igual que Saraí, la familia, nos rodeamos de gente, nuestra familia y gente de la iglesia que estuvo ahí, levantando las manos. Y gracias a Dios le doy por eso, por la familia de ella, la familia mía que estuvo siempre ahí. En ese momento, nos dice el doctor, bueno, pues esta es la última opción. De momento aparece que yo estaba loco por verlo, por decirle, ¿viste? Ajá. ¿Viste lo que pasó? Porque tenía, como te digo, estaba bien firme en esa fe. Sus padres, mis padres, todos estaban bien firmes en la iglesia, fe. Todos los que la querían. Sí, entonces, ¿qué te digo? Ocurre eso. Ella entra en un proceso de radiación. Le radian el pulmón, ¿verdad? La área donde estaba alojado el tumor. El tumor. Y entonces, luego de eso, tuvo un efecto secundario porque esa radiación le ocasiona a ella una neumonía. La manda para el hospital con una neumonía. Le dio un blood clot, que es un coágulo de sangre, a través de esa neumonía. Entonces entra al hospital y ahí comienza otro proceso de entrar al hospital, entrar y salir, y luego regresa otra vez el cáncer, regresa otra vez en otras áreas. Entonces otra vez volvemos a square one, ¿verdad? Como que, wow, señor, ¿qué pasó aquí? Claro. Nos fuimos de vacaciones, literalmente esto pasa en diciembre, nos dan la noticia cerca de diciembre, enero, nos vamos de vacaciones en enero, ¿verdad? Nos vamos para una cabaña, nosotros celebrando la victoria. Sí, estamos regresando y volvemos a empezar. Pero aún, obviamente, peor en este caso. De ahí, ¿qué tiempo? En mayo 20. Hasta mayo 20. 5 meses. Sí. Tengo una pregunta y con esto creo que Jessica la puede hacer también. ¿Cómo se sostiene la fe cuando los resultados son completamente distintos? Tú recibes la fe, ves lo que sucede, en 5 meses tu esposa fallece. 9 meses, 1 año luchando hasta que suena la campana. Son resultados distintos, pero la razón fue la misma. Wow. Mira, llegaba un momento donde yo decía, Señor, quizás tu propósito se cumplió en este proceso, porque en el proceso de mi enfermedad vi cosas maravillosas. Muchísimas cosas maravillosas que yo puedo decir que si ese era el motivo por el cual yo tenía que entrar en la enfermedad, misión cumplida. Y créeme, no acabaría de contarles a ustedes todas las maravillas que mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de presenciar durante este proceso. Pero hubo un día bien peculiar donde en realidad la promesa que yo recibí en aquel servicio se hizo realidad. El 24 de enero del 2023, yo estaba durmiendo en el hospital, mi esposo se queda conmigo. Como yo llevaba tantos meses postrada en cama, esa mañana mi esposo se iba a ir a trabajar. Y él me dice, mamá, me quiero quedar contigo. Y le digo, no, ve a trabajar, de sustento, la economía. Y cuando él se está acercando a la puerta, él dice, no, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar. Y que digo, bueno, pues está bien. Como todavía era muy temprano, pues yo decido pues, seguir durmiendo. Él se sienta en el mueble a descansar. Y yo recuerdo que a mí me dio como un ataque de ansiedad. Como un ataque de ansiedad bien severa. De ahí no recuerdo más nada. Pero me dio un ataque respiratorio porque un blood clot me subió al cuello y el otro al pulmón. Así que mi vida se fue por un momento. Y yo fui una más de las estadísticas del Código Azul. Esa mañana el Código Azul sonó para Saraí Rivera. Y yo recuerdo que en ese proceso yo siento una presión bien fuerte en el cuello. Y yo abro los ojos y yo veo, si me los ponen de frente no los reconozco, pero veía muchas sombras de muchas personas que estaban en la habitación. Y lo que sentía en el cuello era el doctor que para despertarme me estaba friccionando el cuello bien duro. Y yo sentí una presión en los hombros y cuando yo hago así era mi esposo que estaba atrás de mí. Y recuerdo sus palabras claritas. Él me dice, mi amor, aquí estoy. Todo va a estar bien. Vete en paz, que yo me voy a encargar de nuestros hijos.
Recuerdo que cerré los ojos. 6 horas después, Dios me dio la oportunidad de volverlos a abrir. Wow. Y ese día, esa palabra donde tú no te mueres, cuando los médicos dicen, se hizo realidad y la pude palpar. Amén. Ese día los 3 dijeron que yo estoy viva simplemente porque algo sobrenatural decidió que ese no era mi momento. Obviamente, ese fue Cristo. La palabra que Él me dio se cumplió. Y ese día Él me dio una nueva oportunidad de vida. Yo volví a nacer el 24 de enero del 2023. Así que, ¿qué yo te puedo decir? Yo escucho la historia de mi amigo Miguel y me duele tanto, ¿verdad? Porque en ese proceso, una hermana de la iglesia también pierde su yerna, joven, 30 años, también de cáncer. Y yo digo, Señor, ¿por qué ella no y yo sí? ¿Qué tú quieres conmigo? Enséñame cuál era el propósito de este proceso para yo sentirme que yo estoy cumpliendo con la comisión que tú me enviaste. Y ese ha sido mi proceso desde que el Señor decidió sanarme. Así que es bien hermoso. Es bien hermoso, ¿verdad? Que sentir que el Señor me dio una oportunidad más de vida. Pero también yo entiendo que en el caso de Miguel, el tiempo de Delilah terminaba ahí para que entonces Dios pudiera glorificarse en la vida de Miguel. Eso es así. Así que yo creo que más allá de un luto, de un dolor, es... Wow, no sé ni cómo explicarlo, porque yo creo que solamente personas como Miguel y yo que hemos pasado por eso podemos entender que a pesar del duelo, del luto, el Señor se manifestó. La verdad es que la sanidad no siempre es terrenal. Claro. Dios también, algunos sanan aquí, algunos no, pero algunos sanan y son completamente sanos en la eternidad. Amén. Yo sé que nosotros, y eso es lo que me da fuerzas, y cada vez, obviamente, lo que igual también le dije a nuestros hijos, ya cuando tuve que comunicarles lo que sucedió, pero el ellos saber que mamá está sana en la eternidad. Claro. La promesa que tenemos, que vamos a un lugar donde no hay dolor, no hay enfermedades, no hay aflicciones, no hay nada de eso. O sea, saber que sí, para unos no, pero es todo enteramente por la soberanía y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Es diferente. Pablo tuvo un aguijón, Dios decidió no sanarlo, le dice, bástate de mi gracia. Lo que sea que estuviera pasando, si fuera una enfermedad o fuera una debilidad en su vida. Santiago también. Sí. Job también. O sea, Job fue sanado, ¿verdad? En su momento. Santiago no. Santiago, no sé si alguno ha visto la serie de Chosen, esa escena de Santiago. Definitivo. Que Santiago le pregunta, mira, tú me estás mandando a sanar a la gente y mira, yo estoy cojo. Claro. ¿Sabes? Yo para cuándo, ¿verdad? Claro. Básicamente, pero o sea, es como hay muchas historias de sanidad. Claro. Pero qué increíble sería que tú, no siendo sanado, aún así sigas adelante, sigas luchando, sigas llevando mi palabra, seas tú el instrumento que sane a otros. Definitivo. Y aparte de todo, bebas de mi copa, porque Jesús le dice, tú vas a beber de mi copa. Santiago fue un mártir, ¿verdad? Que básicamente murió por la causa del Señor, ¿verdad? Siendo un héroe de la fe, ¿verdad? Y cuando vemos casos así, sabemos que era destinado, ¿verdad? Que quizás si él hubiese sido sano, él no hubiese terminado siendo un mártir. Definitivamente. Tu creer, tu orar y tu esperar han cambiado. Te los voy a repetir. Tu creer, tu orar y tu esperar. Sí, porque ahora puedo creer, orar y esperar de una perspectiva diferente, conociendo la soberanía y la voluntad de Dios. La palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando lo veo del punto de vista que Miguel Ángel lo miraba, para mí esta situación no era agradable. Definitivo. Pero ahora lo veo de una perspectiva diferente y entiendo que todo tiene un plan y un propósito.
el propósito de ella no terminó ahí, continúa, ese legado continúa en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de todos aquellos que han sido impactados a través de esa historia. Claro. El día de hoy puedo decirte que he recibido miles de testimonios, te digo, y personas que hoy se identifican conmigo de una forma increíble que nunca hubiera podido llegar a esas vidas, nunca en la vida hubiera podido llegar si no hubiera pasado por este proceso. Y entiendo que, bueno, todas las cosas obran para bien, Claro. para aquellos que aman al Señor. Miguel, en el último momento, ¿le reclamaste a Dios por esto? Claro que sí. Cuéntanos un poquito sobre Hubo una noche, la última noche, porque mira, nosotros entramos al hospital, esa última misión fue bien, ¿cómo diría yo? Bien caótica, bien, wow, película. O sea, una cosa que solamente ves en una película bien dramática. Cuando nosotros fuimos admitidos, rápido me dicen, mira, ella está ya en el oxígeno mayor que el hospital. O sea, las líneas, los cuartos pueden dar. Ya ella tiene el oxígeno al máximo. La meta es que ella pueda ir gradualmente bajando para que ella pueda soportarse, o sea, ella misma. Uh-huh. Pero ella nunca pudo hacer eso. O sea, nunca pudieron bajarle. Siempre tenían que tratar de seguir dándole La estaban más. ayudando, asistiendo totalmente. Exacto, totalmente. Entonces tuvieron que entrar a otro tipo de ventilación. Ya luego tuvimos que entrar a otra máquina y cada vez me decían, o sea, ya esta próxima... esta es la última opción y después de eso tenemos que hacer entubarla. Traqueotomía, tal vez. Ajá. Ajá, Vamos a tener que entubarla. Y yo decía, no quiero eso porque Claro, todo el mundo me decía, bueno, si la entuban, la misma doctora me dice, si la entubamos no va a salir de ahí. Nunca, exacto. Nunca va a salir de ahí. Entonces ella me decía, trata de que coma porque no podía comer. O sea, era bien dramático, bien caótico. Fue bien difícil. Y ahí luchaste, ahí reclamaste. Ahí comencé a luchar. Nunca dejé de creer, pero comencé a luchar con el Señor. Y yo recuerdo que la última noche, cuando ya tuvimos que ya no tuve opción, ya la última opción era o la entubábamos o ya no tenía opción. Se iba. Ya, exacto. Entonces era o dejarla ir y me decían, realmente puede ser caótico, puede ser bien feo, porque ahora mismo no está sedada completamente. Pero si está entubada, va a estar sedada, va a estar tranquila y podemos administrarle. Entonces yo entré en un negocio con el oncólogo porque el oncólogo no quería moverla para un lugar para poder darle quimioterapia. Porque la realidad era que normalmente una persona que entuban, si nada más tiene una neumonía regular, pues con los antibióticos estabilizan mientras está en ese proceso. Pero en el caso de ella, ya sus pulmones estaban bastante malos y lo único que le iba a ayudar, ¿verdad? En el caso médico era obviamente un tratamiento para su cáncer. Su cáncer, exacto. Entonces la querían trasladar para Moffitt, pero luego Moffitt dijo que no, que era muy delicado, no iban a aceptarla. Entonces el oncólogo dijo que tampoco le iba a tratar en el hospital. ¿Dónde estaba? Yo hablé con él y le dije, bueno, este es el mismo hombre. Este es el mismo hombre que me había dicho ya varias veces. Hasta aquí. O sea, brother, yo creo que tú no entiendes lo que está pasando. Ya varias veces me había dicho. Yo le digo a él, man, yo sé que tú y yo hemos estado en este caso por 2 años. Tú sabes cuál es mi fe, ¿verdad? Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú le des quimioterapia aquí en Salem, en donde estaba intensivo. Y él no quería. Entonces yo lo convencí. Y él me dijo, yo le voy a dar las terapias, pero ella necesita estar ya entubada. Okay. Si está entubada, yo le voy a dar prácticamente te obligó. Básicamente. Claro. Correcto. Entonces, ¿era eso o no? Entonces, la realidad era que era la única opción que tenía. Yo llamé, me llamaron doctores, amigos, personas. Gente me decía, entúbala, la gente me decía, no, sí, no. Fue la decisión más difícil de mi vida. Porque yo sabía que la tomara o no la tomara, era una decisión final. O sea... Y ese fue el día de la guerra. Ese fue el día de la guerra. Ese fue el día de la guerra. ¿Qué le dijiste porque a Dios? Se habla con el Señor porque no sabía ni qué decisión tomar. Yo hablé con la familia no sabía qué decirme, los padres de ella no sabían qué decirme, yo no sabía qué decir. No, y es tu esposa, la decisión es tuya.
No es ni de su papá ni de ella su realmente mamá. no sabía qué decirme tampoco. Estaba ya en un momento donde ya no podía comunicarse. Por un momento ella estaba comunicándose por texto porque ya no podía comunicar. Tenía una máquina en la cara. O sea, no podía comunicarse. Estaba por texto. Y ya luego le habían puesto otra máscara porque no podía respirar. Y esa máscara le tapaba, como estaba respirando, se le nublaba y no podía ver el teléfono y se frustraba tratando de decirnos qué es lo que quería hacer. Y eso fue bien difícil porque yo ver esto aquí, sabiendo la debilidad que ella tenía, el dolor que tenía, lo que estaba pasando, no podía respirar, y yo en una preocupación, eso fue bien dramático. O sea, yo te digo que tuve que retirarme un par de veces, orar, Señor, ayúdame, ¿cuál es la decisión que tú quieres que yo tome? Y a todas estas yo estoy agarrándome a la fe, mano, yo estoy de que esto va a pasar. O sea, yo estoy seguro, y yo le decía al Señor, Señor, ahora es que tú lo puedes hacer, porque ahora que todo el mundo me está diciendo que no se puede, Claro. ahora es que si tú lo haces, toda esta gente van a tener que creer, obligado. O sea, es que no hay forma. Entonces, fue tan dramático esta historia en el hospital que todos los enfermeros allí estaban allí llorando, todos estaban con nosotros, literalmente el hospital completo conoció de la historia de nosotros ese día, porque fue bien dramático. Una guerra entre el doctor, tu decisión, lo de ella. Decido que le hicieran la intubación, ¿verdad? Que fue lo más difícil de Dios coger en ese momento. Le hacen la intubación. Entonces ya está, bueno, ya de ahí fueron quizás alrededor de 12 horas que estuvimos, ella fue por la tarde, en la tarde, ya estuvimos toda esa noche ella entubada, obviamente ya no podía comunicarse, estaba sedada, pero me decían, háblale, porque puede ser que te escuche. Entonces comenzamos a hablarle, comenzamos a cantar, orar. Yo tenía audios de los niños porque los nenes no estaban con nosotros, pero estaban con las abuelitas y la familia, y le ponía los audios de los nenes hablándole, y comenzamos a orar. Yo te digo que yo veía todas las cosas y yo veía, wow, todo iba bajando, la presión iba bajando, el heart rate, el oxígeno, todo bajando y bajando y bajando toda la noche. Literalmente eso fue como que nada se nivelaba. Entonces tenían, yo no sé ni cuántos medicamentos para poder ayudarle. Uno trataba de subirle la presión, el otro trataba de subirle. Y entonces todos los medicamentos se contradicen porque el que le ayuda a subir la presión le baja el corazón. Entonces eso fue toda la noche literalmente tratando de ayudarla a permanecer viva. Y en la mañana ya llega el lead, ¿verdad? Y dice, yo no tengo fuerza, yo estoy cansado, yo he estado toda la noche tratando de ayudarte a que ella esté viva. Yo no dormí, no cogí break, no he tenido ningún break. Yo estaba ahí en la pantalla toda la noche, y las nurses también, y me consta porque estuvieron dentro y para afuera, para adentro y para afuera, estuvieron ahí metidas. Y no, te digo que no creo que haya opción. No, lo que te recomiendo es que hagan, ¿cómo se dice? Para llevarla a la casa. Hospice. Hospice. Sí, en otras palabras, déjala ir. En palabras finas. Que vaya tranquila. Básicamente me dicen, creo que sería lo sabio que tú firmaras el papel que ya la dejaste ir. Exacto. Y para mí fue bien difícil yo pensar dejarla ir porque estoy diciendo, llevo toda la noche orando. Peleando, papá, peleando, diciendo, no, esto. Y yo le decía al Señor, si tú la vas a sanar, la vas a sanar completa. Que si sana, ella no esté sana en dolor, todavía en el cáncer, sino que se la sana completa. Y cuando yo estoy en esa oración, en la mañana, se sientan, nos dicen eso, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, necesito un par de minutos. Ellos salen. Entonces mis padres, habían 2 pastores allí ese día con nosotros, que estuvieron toda la noche con nosotros. Y ellos, mis padres dicen, vamos a ir a buscar algo más porque no habíamos comido nada. Estuvimos despiertos toda la noche, amanecidos. Nadie durmió. Entonces dicen, vamos a comer. Se queda la pastora Gladys conmigo, y la pastora Gladys comienza a hablar. Comenzamos un tema realmente que nunca en la vida yo hubiera pensado que iba a hablar de ese tema, pero estábamos hablando. Ella decía que Dios le da a sus mejores guerreros, ¿verdad?
este tipo de experiencias en la vida. Que Él sabe a quién se las da y a quién no se las da. A quién hace pasar por ellas, a quién no. Entonces, y Él dice, y Él está, en estos tiempos, Él está llamando a sus mejores guerreros para estar con Él y prepararse para su venida, ¿verdad? Ella me decía, pero literalmente cuando ella dice, Dios está llamando a sus guerreros. Interpretaste. Literalmente interpreté. Y literalmente mientras ella decía eso, la línea se puso flat. Ajá. Y yo me quedé, porque no lo estaba esperando. Claro. O sea, todavía llevaba, el corazón estaba bien bajito, pero todavía, mientras yo veía que seguía bajando, tenía un ritmo, pero de momento ahí, ¡pa! Y eso fue como que, ahí fue que yo dije, Señor, ¿qué pasó? Pero me acordé de las palabras que yo le dije a Dios, porque en toda esa noche yo le dije al Señor, y hubo un momento bien clave que yo le dije al Señor, Señor, yo traté todo por mi fuerza. Yo sé que la familia hizo todo lo posible por tratar todo por su fuerza. La familia ayudó en todo, tanto como cuidar a los niños, cocinar, hacer meljurjes, jugos, esto, lo otro, todo lo que pudimos hacer en nuestra propia fuerza para poder ayudarla en todo este proceso de 2 años. Yo dije, Señor, ya yo no tengo fuerza. No es que tenga fuerza, es que yo no tengo más nada que hacer. Yo físicamente no puedo hacer nada por ayudarla. Está todo en tus manos. Ahí pudiste entender la voluntad de Dios. Ahí le dije al Señor, no la entendí. Ahí le dije al Señor, la acepté. Porque realmente a veces no podemos entender la voluntad de Dios. Estás en plena guerra. Le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, yo te entrego y te doy en tus manos el mejor tesoro y la mejor bendición que te me has dado en mi vida. Yo te la entrego. Claro. Lo mejor que me ha pasado en mi vida te la entrego. Esta es tuya. Tómala. Dios. Y si es lo mejor para ella, para que ella no esté sufriendo como ella está sufriendo, Señor, tómala. Si es tu voluntad. Pero si es tu voluntad también, yo estoy bien claro y sé que tú eres un Dios sanador, que tú eres todopoderoso para sanarla, así como hizo con Saraí. También yo sé que, y yo sabía, y yo mi hermano, yo vi muchos milagros, escuchaste de demasiados milagros, mi vida entera en la iglesia, para yo saber que Dios es un Dios todopoderoso para sanar. Pero Dios hace como Él quiere, Dios es soberano. Y yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, sánala por completo. Pero también si es tu voluntad, llevártela. Me va a doler, pero que sea tu voluntad. Quiero cerrar con esta pregunta para los dos. ¿Qué le dirían a alguien que nos ve, que son muchos, que oró por un milagro y se siente que Dios guardó silencio? Desde tu punto de vista y desde el punto Repite de la Sara. pregunta. Voy con Sara primero. ¿Qué le dirías hoy a alguien que oró por un milagro y se siente que Dios está guardando silencio o guardó silencio? En el caso tuyo, Dios habló, no hubo silencio. Hubo 1 año de silencio y luego Dios habló. Habló antes. Había hablado al principio, luego esperé 1 año y luego a Él le plació hablar nuevamente, dándome entonces, sanándome, la sanidad. ¿Qué le puedo decir? Ahí. Yo les puedo decir que cada caso, ¿verdad?, es particular. Claro. Cada proceso es diferente. En estos procesos, humanamente es difícil. Imagínate sin Cristo. Así que si tú que me ves estás pasando por una enfermedad o tienes un familiar que esté pasando por esta enfermedad, agárrate de Cristo. Él es el único que tiene el poder y la voluntad de dar o de quitar. Y yo sé que siempre queremos recibir, siempre queremos que haya sanidad, pero Dios conoce el corazón del ser humano y Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. En mi caso, recibí sanación, pero aún sigo aprendiendo del propósito, del por qué. Porque esto no es pues porque yo soy Saraí, Él me sanó. No. Es que esto viene con algo mayor. Exacto. Y estamos en este proceso. Pero como le dije a Miguel, en el caso de Delilah, el propósito de Delilah se cumplió. Uh-huh. Pero el legado continúa. Y ese es
Eso es lo que hay que ver. Y no es fácil de verlo y no es fácil de aceptarlo. Pero cuando tú le entregas la vida a Cristo y permites que Él sea tu consolador, tal vez no lo vas a entender, pero lo vas a aceptar. Y eso es lo lindo del Evangelio, que Él es el único que dentro del dolor te puede dar paz. Y tú vas a poder vivir sabiendo que si Él se la llevó o si Él no te sanó, es por un propósito mayor para beneficio. Y los que estamos en el Evangelio sabemos que el morir en Cristo es ganancia. Y que hoy por hoy, tanto Dilaila como cualquier otra persona que haya fallecido y que haya aceptado a Cristo como su Salvador, se está gozando. Exacto. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Estamos aquí en la vida terrenal, seguimos lidiando con problemas, lidiando con procesos, pero las personas que ganaron la batalla están en su deleite, están en el mejor lugar, y solamente las personas ¿verdad? Que nos quedamos aquí, sí sufrimos la pérdida, la ausencia, pero reconocemos que el Señor es soberano y que si Él lo hizo es por un propósito. Y los que quedamos aquí tenemos que encargarnos de que ese propósito y que ese legado continúe y que por medio de ese proceso otras almas lleguen a Cristo, porque es como le pasó a Miguel y como me pasó a mí. Si yo no hubiese pasado por la enfermedad, no hubiese llegado a tantas personas que tuve la oportunidad de hablarle de la palabra de Cristo. Así que si hubiese sido por medio de mi sanidad, si no hubiese pasado por el cáncer, no hubiese conocido a muchas personas a quien le pude hablar. Otras personas no hubiesen visto al Dios sanador, al Dios de milagro, que reconciliaron su vida con el Señor y otros aceptaron al Señor por medio de este proceso. Eso es lo hermoso, eso es lo lindo. Y tal vez dirán, para ti es fácil porque sigues aquí. No fue fácil. Y lo brutal es que uno sigue aprendiendo. Claro. Y la tarea es más difícil porque me quedé. Así que hay un propósito y mi deber como cristiana y mi deber como persona es hacer que ese propósito valga la pena, que lo que Dios hizo en mi vida valga la pena y tengo un propósito y que otra persona pueda verlo. Perfecto. Sí, quiero que Miguel conteste tu pregunta. ¿Qué le dirías hoy? Estás allá, Miguel. Tienes miles de gente, millones de gente que te está viendo, que oró por un milagro, no ocurrió y Dios guardó silencio. Decía Saraí y decía lo que dijo el apóstol. Decía, para mí el vivir en Cristo es Cristo y morir es ganancia. Si oraste por un milagro y no lo recibiste, no es simplemente porque no tienes la fe suficiente, porque en mi caso yo sé que tenía la fe suficiente. En Juan 9, el ciego de nacimiento no tenía fe previa, él no había mostrado una fe, pero de todos modos Jesús lo sanó. En Marcos 2, el paralítico fue sanado por la fe de otros, ni siquiera fue la fe de él. Dios sana por la fe de nosotros, sí, pero también sana por la fe de otros, y en algunos otros casos simplemente porque es soberano y decide sanar, o le place sanar, o le place no sanar por un propósito en específico. Pero sé que para las personas que no han recibido esa sanidad y que sienten que Dios ha permanecido en silencio, te digo esto, aunque quizás parezca que es en silencio, Dios nunca te deja solo, Él siempre está ahí. O sea, algo que puedo decir es que quizás no recibe el milagro, pero Dios siempre estuvo con nosotros en todos esos 2 años. Yo puedo decir que Dios estuvo ahí en cada paso que nosotros tomamos, y eso fue parte del milagro y parte del testimonio, es que Dios nunca nos dejó. Dios estuvo ahí en todo ese proceso, con todo eso que ya nos recibió la sanidad que yo esperaba. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en esta vida y en lo que podemos recibir en esta vida, pero cuando entendemos lo que decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, era porque él sabía que lo que estaba aquí realmente no era lo importante. Él se enfocaba más en la eternidad y lo que le esperaba. O sea, ¿de qué te vale estar sano aquí y no tener la eternidad, estar sano en la eternidad, ¿no? Para mí lo más importante, y yo que también estoy aquí, ¿verdad? Y le pido al Señor que nos dé a todos salud para seguir viviendo aquí con nuestras familias y seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero si mañana no tuviera salud, lo más importante para nosotros es la vida eterna. La salvación. Así que si no has recibido respuestas, simplemente continúa confiando.
continúa creyendo en el Señor, porque nunca es tarde para un milagro. Dios lo puede hacer en su momento, y si Dios no lo hace, pues estarás gozándote aún más temprano en los brazos del Señor. Amén. Yo estoy seguro que si alguien le pregunta a ella, ¿tú quieres volver para allá abajo donde están ellos? Ella va a decir, no, Pepe, no voy para allá abajo. Jessica, Dios qué conoce. temazo. Increíble. ¿Qué Dios temazo? conoce lo que es mejor para nosotros. Amén. Amén. Él siempre está presto para escucharnos, pero siempre, siempre la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Por más dolorosa que sea, es perfecta. Yo tuve a mi madre con cáncer, mi mamá vive en Cuba, y yo oré así, fiel, ahí, fiel. Era constante orando. De hecho, puedo decir, yo con mi mamá no me crié, es decir, no tuvimos esa relación de madre e hija, y en mi corazón yo oraba con una fe tan grande, y yo solo le decía a Dios, Dios, permíteme ver a mi madre en una oportunidad, dale vida, porque yo conozco al Dios que yo le he creído, es el Dios sanador, el Dios de milagro. Y así fue, y mi mamá igual, era grado 6, era ya el último. Sí. Mi mamá estaba para morir, así le dijeron, es muerte. Y Dios canceló todo y fue, mi mamá lo tuvo abajo. Okay. Y entonces fue fuerte el proceso. Los dolores, los sangrados, como tú me dijiste, que tuviste un momento de sangrado. Los sangrados fueron fuertísimos, pero Dios le plació sanarla. Qué lindo. Y a Dios le doy la gloria por esta sanidad, porque sé que va a haber la oportunidad. Sé que hay un propósito también, y es por eso que estamos hoy aquí tratando estos dos temas, porque siempre hay un propósito. Amén. Y es un propósito de vida. Si llega la muerte, es como dice Miguel, sigue el propósito de vida, porque ahí hay vida después de la muerte. Y así Dios nos los enseña en la palabra y nos los ha prometido, y lo vamos a ver cumplirse. Wow, qué temazo. Estamos por finalizar. ¿Quieres decir algo, Miguel? Sí, rapidito. Son dos diferentes tipos de outcomes o de resultados, pero sigue siendo un mismo Dios. Mismo Dios. Es el mismo Dios. Claro. Es el mismo Dios. Él es soberano. Para Él no hay nada imposible, pero Él decide como Él quiera, como ella decía, para el mejor de cada uno de nosotros. El no de Dios a veces es lo mejor que nos puede decir, Amén. porque Él sabe lo que nos conviene. Y la promesa, porque la promesa que Él me dio de que yo no iba a morir hasta que se cumpliera el propósito es porque mi propósito en la tierra aún no se ha cumplido. Pero el propósito de Dilaria... Claro, te la alargó un poco. me la alargó, Exacto. pero el propósito de Dilaria se cumplió. Así que lo importante es Eso es así. el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Wow. Y ahí es que tenemos que encaminarnos y que ese propósito se cumpla para uno sentir que valió la pena, que Dios te haya creado, Claro. ser agradecido con el Señor por la oportunidad que te dio. Así que Dios es un Dios de promesas y de propósitos, y eso es hermoso. Yo voy a cerrar con estas palabras. Todos los que estamos en este panel nos vamos a morir algún día. Eso es así. Cuando Dios diga, obviamente no vamos a tentar a Dios, ¿verdad? Uno de los mandamientos es no tentarás a Jehová tu Dios. Exacto. No te vas a tirar del cuarto piso a ver si te Definitivo. salva. No. Pero de alguna manera todos nos vamos a morir. La muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Pero si estamos vivos y vivas, significa que Dios tiene un plan con nosotros. Al que nos ve, que todavía no tiene un destino claro hacia dónde va, que todavía está en dos caminos, que no entiende la fe, te invitamos a través de este medio que le entregues tu vida al Señor. Porque si vivimos o morimos, para los creyentes es ganancia. Amén. Pero para el que no es creyente es condenación. Y de alguna manera, este tema fue para reflexionar sobre estos dos polos. Aquí está la muerte, tocó la vida de un creyente, de un siervo, de un ministro, no lo dudo. Pero llegó, porque esa es la vida. La vida trae a veces un episodio que le podemos llamar o una enfermedad, o una muerte, o un accidente, o cualquier tema que usted quiera colocar hoy. Aquí está la vida. Aquí hubo una segunda oportunidad. Aquí hubo una puerta que se abrió, aunque tocó fondo y en momentos dados, como cualquier ser humano, dudó,
Se vio con el túnel, como decimos, que la luz se apagó, pero se prendió la luz al final. Yo creo, llevo 28 años perseverando, los cumplo ahora el 27 de diciembre. Bueno. Nunca yo había tenido un diálogo de esta manera, ni en mis foros teológicos, ni en la universidad. Tener dos vínculos, dos vidas que le sirven al mismo Señor con dos destinos distintos, con resultados diferentes, pero dos personas que aman a Dios sobre todas las cosas y que en sus procesos de dolor, porque ambos pasaron dolor, unos con un resultado, le podemos decir favorable porque estás aquí. En el caso de Miguel, su pareja no está, pero tiene un legado, tiene unos hijos, tiene un llamado, va a sacarle a esto mucha bendición para otros, aunque al momento a veces no lo entendamos. Amén. Dios te bendiga. Dale like a nuestra campanita. Suscríbete a este canal con este contenido de valor. Realmente me quedo aquí. Esto ha sido un temazo. Yo hoy duermo poco, pero es con un propósito. Lo hicimos con mucha intención. Y es tocar tu vida, tocar tu corazón, tocar tu alma. Deje su comentario. Sé que van a tener diferentes opiniones. Eso no es el problema. Lo que sí sabemos que es un problema es que usted no choque con la cruz, no choque con la gracia, no entregue su vida completa al Señor. Y este canal está hecho para llevar un tiempo de impacto, sin filtro este programa, ¿verdad? Sin filtro. Compartan. Porque realmente no hemos querido acomodar aquí las historias. Estas son historias reales. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y alabamos y aplaudimos al Señor porque es bueno. Gracias. Hasta otro Aleluya. próximo programa. Encuentro sin filtro.